Ya, vamos a continuar con las clases de patología ósea. La semana pasada yo les conté acerca de algunas familias de, de lesiones óseas donde estaban los quistes óseos, ¿cierto? Quistes maxilares, que lo habíamos estudiado en tercero, pero que tenían que recordar algunas cosas a ustedes, principalmente del quiste apical, porque es el más común de todos, el quiste paradental, porque como patología ósea también lo van a ver mucho, asociado a los terceros molares, el quiste dentígero y el queratoquiste como lesiones óseas. Eso en cuanto a quistes. Había muchos más, ¿cierto? Pero esos son como los más relevantes. Después estaban las lesiones fibroóseas, después las lesiones células gigantes, que eso ya lo vimos la semana pasada. Y hoy día, dentro de todas las otras familias de patologías óseas, vamos a ver las neoplasias óseas. Entonces, desde el año 2017, que está la última clasificación hecha por un consenso de patólogos, ¿cierto?, a nivel mundial, hicieron esta diferenciación. En el fondo repasaron algunas cosas con respecto a los tumores malignos y a los tumores benignos, que pueden producir hueso, cartílago o algún otro tejido dentro del propio hueso, ¿ya? Entonces, son varias las entidades neoplásicas que están ahí. Entonces, como términos generales, se habla de neoplasias primitivas a aquellas lesiones que tienen directa relación con las células básicas del tejido óseo, como son los osteoblastos y los osteocitos, ¿ya? Y para eso vamos a encontrar tumores benignos formadores de tejido fibroso, tumores benignos formadores de cartílago y tumores formadores de tejido óseo. Eso benigno. Y también está la contrapartida de los malignos, en donde los primitivos, es decir, que aquellos que tienen que ver con las células óseas, osteoblastos, osteocitos, etc., van a estar también los malignos formadores de fibras, formadores de cartílago y formadores de tejido óseo. Aparte de eso, en el hueso vamos a tener neoplasias malignas derivadas de la médula ósea, que no son células del hueso propiamente tal, ¿cierto? Pero que están dentro del hueso, las células de la médula ósea. También tenemos tumores malignos de origen sistémicos y también metástasis, que desde el cuerpo, desde el resto del cuerpo, llegan a los huesos maxilares. Entonces, todas estas son las fuentes desde donde aparecen las neoplasias, ya sean benignas o malignas. Entonces, como patologías óseas ahora específicas con nombre y apellido, tenemos dentro de las neoplasias benignas al osteoma como la neoplasia benigna más frecuente. Esa probablemente la van a encontrar en alguna oportunidad en alguno de sus pacientes. Y después sigue un listado de otras lesiones benignas bastante más raras, como el osteoblastoma y el osteoma osteoide, que son lesiones con hartas similitudes, vamos a ver después. El condroma, que tiene que ver con cartílago, ¿cierto? Y el osteocondroma, que es una mezcla de tejido óseo y tejido cartilaginoso. Dentro de las neoplasias malignas, ahora las entidades patológicas independientes son el osteosarcoma, como la neoplasia maligna más frecuente, el osteosarcoma, la más importante. También está el fibrosarcoma. También tenemos el sarcoma de Ewins, que esa es una neoplasia maligna derivada de la médula ósea. El mieloma múltiple, también una neoplasia maligna derivada de la médula ósea.
y las metástasis que habíamos dicho que son la posibilidad que desde otra parte del cuerpo nos lleguen a nuestros huesos maxilares. Y recordemos que está la osteomielitis, pero esa no es una neoplasia benigna, ni maligna tampoco. Esa es una patología infecciosa. Entonces, tenemos una serie de entidades benignas y una serie de entidades malignas que vamos a reconocer hoy día. Estas son patologías ya de una frecuencia bastante menor, pero que tienen que conocer porque en alguna oportunidad a más de alguno de ustedes les va a tocar encontrarse con estas entidades, ¿sí? Y si bien no van a ser unos expertos en ellos, por lo menos tienen que conocer algunas cosas generales. Ya, vamos en orden. La primera entidad particular es el osteoma, ¿cierto? Viene de óseo y de la terminación oma, que es el prefijo para determinar las neoplasias benignas. Es un tumor de tejido óseo de hueso cortical, aquí está, hueso cortical, que va generando unos aumentos de volumen y como es tejido óseo, la consistencia es duro. Siempre que hay hueso, la consistencia va a ser consistencia dura. A diferencia de cuando hay fibra, que la consistencia es firme o fibroelástica, en fin. Pero cuando es hueso, cuando hay tejido calcificado, la consistencia la definimos como dura. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un osteoma en una de las regiones más frecuentes que se ve, que es el hueso frontal. Y aquí tenemos la radiografía, una zona absolutamente radiopaca y bien circunscrita. Fíjense que coincide justo con los límites del osteoma, que es una proliferación de hueso cortical. Recordemos que neoplasia es eso, una proliferación de células. En este caso, de tejida de células óseas que están formando hueso cortical. Aquí en un corte transversal podemos ver el perfil, el solevantamiento determinado por el hueso cortical. Fíjense que la radioopacidad es igual que las corticales de los huesos craneanos. ¿Ya? ¿Se fijan? Y aquí tenemos otro a nivel mandibular. ¿Ok? Entonces, pueden ser solitarios, que es lo más común, pero a veces se presentan múltiples. Y cuando son múltiples, por lo general están asociados a un síndrome que se llama el síndrome de Gardner, que ustedes lo conocieron en tercero cuando vimos algunos síndromes, cuando vimos las clases de malformaciones y anomalías, alteraciones de la normalidad. Yo también les mostré algunos síndromes que tenían malformaciones. Y este es uno que vimos en esa oportunidad. Y este es un síndrome que lo debe conocer el dentista, porque si bien tiene varias cosas a nivel sistémico, tiene osteomas en nuestra área, por ejemplo, en maxilar, en mandíbula. Por eso tenemos que conocerlo. Entonces, el osteoma lo tenemos que diferenciar de otras dos entidades patológicas que no son neoplasias, que es el torus palatino o el torus mandibular y las exostosis, que son malformaciones. ¿Se acuerdan? Malformaciones que se daban en estos lugares particulares. Entonces, histológicamente son casi lo mismo porque también son hueso cortical, ¿cierto? Hueso denso, digamos, pero esto es una malformación y lo que estamos hablando hoy día con el osteoma es una neoplasia benigna, ¿sí? Entonces se va a presentar en otras zonas. Recordemos que los torus son muy particulares en esta zona, en el paladar y en la cara lingual de la mandíbula, y las exostosis también son muy frecuentes a nivel de los cuellos, aquí a nivel de los surcos vestibulares. Bien, perfecto. Entonces, este es el osteoma, donde vamos a ver la histopatología absolutamente representada por hueso cortical denso. Eso es lo más importante que tienen que pensar. La médula también está más densa, es decir, tiene espacios más reducidos, porque el hueso también está creciendo. Entonces,
el tratamiento va a ser quirúrgico dependiendo de si es necesario. Por ejemplo, este paciente de acá difícilmente, a menos que tenga alteraciones estéticas, ¿cierto? Que él vea que se le ve muy feo, ¿cierto? Lo va a tratar de sacar. Pero si no, no es necesario porque el hueso, los osteomas crecen muy lentos. Si está en una zona que no se ven perfectamente, los podemos controlar, ¿ya? Y nuevamente, hueso laminillar, es decir, con pocos espacios y mucha condensación mineralizada. Hueso laminillar duro. ¿Ok? Perfecto. Eso es el osteoma. Y aquí tenemos el síndrome de Gardner con algunas fotos. Recordemos que lo más importante de este síndrome de Gardner, entre todas las cosas que tiene, recuerden que un síndrome se caracteriza por eso, por tener muchos signos y síntomas, muchas veces ni siquiera relacionados unos con otros, pero se presentan todos siempre al mismo tiempo en una persona. No todos, pero varios de ellos al mismo tiempo. Entonces, una de todas las cosas que tiene el síndrome de Gardner y que tiene real connotación importante para el paciente es la presencia de estas cositas que están acá. Estos de acá son los pólipos intestinales múltiples que se pueden cancerizar. Entonces, da lo mismo que el paciente tenga osteomas. De ahí están los osteomas, miren, mandibulares acá, de este paciente. Ahí está en la radiografía. Da lo mismo que tenga osteomas, porque el osteoma, aparte de verse feo, no le va a generar ningún problema. Recordemos que son benignos. Pero los pólipos pueden ser cancerizables. Entonces, obviamente que se van a transformar en algo maligno y probablemente fatal. ¿Ok? También tenemos dientes supernumerarios, ¿sí? Que también nos atañen a los dentistas. Y a veces tiene quistes dermoides, que ustedes también conocieron como quistes de tejidos blandos, que se pueden dar en la boca principalmente, pero principalmente se dan en la piel. Entonces el síndrome de Gardner. Aquí otro caso, donde tenemos ahí múltiples osteomas, ahí arriba, fíjense aquí, también osteomas, y osteomas en las manos, fíjense, y también en otros huesos del cuerpo, ¿ok? Ahí en un hueso largo. El osteoma del síndrome de Gardner, osteoma múltiple, ¿ok? Ese era el osteoma, así de simple, muy fácil el osteoma. El problema de todo esto es que como hay otras patologías que se parecen, se nos empiezan a confundir. Pero ustedes lo que tienen que hacer es aprenderse muy bien el osteoma, para que no se les confunda con lo que viene después. El osteoma es lo más frecuente, por lo tanto tienen que darle harto color al osteoma. Ya, en segundo lugar, en frecuencia, pero muy lejos hacia abajo, está el osteoma osteoide y el osteoblastoma. Son dos lesiones óseas muy parecidas entre ellas y la diferencia está en el tamaño. Cuando es una lesión como esta aquí que está produciendo hueso, menor a 2 centímetros, lo vamos a llamar osteoma osteoide. Cuando es mayor a 2 centímetros, lo vamos a llamar osteoblastoma. ¿Ok? Para algunas personas son patologías distintas, para otros patólogos son lesiones que pertenecen a la misma familia, son una evolución. Todavía no se ponen de acuerdo. ¿Ok? Por eso los presentamos siempre como dos entidades separadas, pero que manifiestan muchas características clínicas e histológicas iguales. Por ejemplo, tienen un área radiolúcida por la periferia y un interior absolutamente radiopaco porque hay un crecimiento de hueso. Y tiene en el interior un nido radiolúcido ahí, un nido celular central. Aquí se nota muy chiquitito, en otras fotos se ve mejor. ¿Ok? Entonces, tenemos un área radiolúcida por fuera, una área radiopaca que da todo el cuerpo a la lesión y un nido central radiolúcido que está dado por estas zonas de tejido conectivo en la zona central. ¿Ok? Hay una característica clínica que es el dolor a la palpación o un dolor espontáneo que a veces pasa con los analgésicos
y ahí sería el caso del osteoma osteoide, y otras veces no pasa con los analgésicos, y ahí sería el caso del osteoblastoma. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí de esto ustedes tienen que saber que son lesiones muy parecidas en la clínica, en la radiografía y en la histología. Y la diferencia está en los tamaños. Menor a 2 es osteoma osteoide y mayor a 2 es osteoblastoma. ¿Perfecto? Para los que no se acuerden bien, la palabra osteoma es más chiquitita, por lo tanto, ese es el menor a 2 centímetros. Osteoblastoma, la palabra es más larga, por lo tanto, va a ser mayor a 2 centímetros. Y así se lo aprenden más fácil, para que no se les confunda el osteoblastoma. Entonces, aquí tenemos una radiografía, fíjense, la zona radioopaca por fuera y radiolúcida en el interior, que es el nido. Un nido. Cuando hablemos de una lesión radiopaca con un nido central, es porque estamos hablando del osteoma osteoide o del osteoblastoma. Va a depender del tamaño, recuerden. Y acá tenemos otra lesión, fíjense, muy radiopaca con un área central. Esto, jóvenes, ya aquí se empieza a complicar la cosa, se parece mucho al fibroma osificante central, que nosotros conocimos en las lesiones fibroóseas, porque también es una patología muy redondita, muy bien delimitada, que tiene áreas radiolúcidas y áreas radiopacas. ¿Ya? Entonces, si coincide que la zona radiolúcida está en el centro, en el fibroma osificante, bueno, se va a parecer mucho. Ahora, si yo tengo que definir por cuál de los dos me voy a ir, yo siempre voy a elegir el diagnóstico de fibroma osificante porque es mucho más frecuente que el osteoma osteoide o el osteoblastoma. Bien, perfecto. De eso no hay mucho más que saber. Ahí también tenemos, miren, fíjense que da en otras zonas también, no es solo de los huesos mandibulares. Aquí tenemos la histopatología del osteoma osteoide. Fíjense que va pasando por etapas, por fases, donde hay focos osteoblásticos activos, hay poco hueso, entonces se va a ver una radiolúcida. Después hay zonas de mayor depósito osteoide, se va a ver una zona mixta. Y finalmente esta lesión madura. Entonces se va a ver con un hueso más o menos bien calcificado. Y si madura y no genera ningún defecto estético o funcional o no hay mucho dolor, esto queda siempre en control, ¿ok? Porque el hueso madura. Perfecto. Estas son histologías. Fíjense, si se acuerdan ustedes de la semana pasada, esta histología se parece a las de las lesiones fibroóseas, como la displasia fibrosa o el fibroma osificante, ¿cierto? Porque tenemos tejido fibroso y tejido calcificado. Se parece. Solo se parece. Bien, otra lesión, ya llevamos el osteoma osteoide y el osteoblastoma, recuerden que siempre tenemos que nombrarlos juntos, y tenemos la tercera, que es el condroma. Condroma se refiere a una neoplasia benigna de cartílago, por eso es condro, ¿ya? Benigna, causa desconocida y forma cartílago hialino maduro. ¿Ok? Se dan varios huesos en todo el cuerpo, pero a nosotros nos interesa lo que se da a nivel maxilar, porque se va a dar aquí, en el tabique nasal, en los senos etmoidales, y cuando es mandíbula, se va a dar acá en la zona de la sínfisis mentoniana, pero también se puede dar en la coronoide y el cóndilo, porque esas son áreas donde se mantiene el cartílago hialino en las personas adultas. ¿Ok? Condroma, proliferación de cartílago. ¿Sí? Perfecto, eso es todo. Neoplasia benigna, bien cortito. Repasemos, para que no se les vayan a enredar las cosas, porque, como les digo, cada una por separado es súper fácil de aprender. El drama es cuando tenemos que hablar de muchas al mismo tiempo. Entonces, tenemos osteoma osteoide y osteoblastoma y condroma. Tenemos 3 lesiones benignas súper fáciles. ¿Ok? De las 3,
la que tengo que saber con mucho mayor empeño es el osteoma, ¿sí? Porque eso lo van a ver. Probablemente lo van a ver solitario, ¿sí? Y muchas veces lo van a ver fuera de su territorio maxilofacial, ¿sí? Y cuando es así, recuerden que uno de los lugares más frecuentes es la frente. Por lo tanto, para nosotros va a ser súper fácil verlo. ¿Por qué? Porque la frente queda justo enfrente de nuestro lugar de trabajo. Perfecto. Sigamos con las neoplasias malignas. Malignas. Y estos serían los sarcomas, ¿cierto? Recuerden que las neoplasias malignas de epitelio se llaman carcinomas. Y las neoplasias malignas de tejido conectivo se llaman sarcomas. Y todo lo que hay en el hueso es derivado de tejido conectivo. ¿Ok? Por lo tanto, le corresponde el nombre de sarcomas. Ahora, dentro de un hueso tenemos varias fuentes, como ya hemos dicho. Tenemos las neoplasias formadoras de tejido óseo, las que forman tejido cartilaginoso, las fuentes de células desde la médula ósea, las neoplasias derivadas de estructuras vasculares al interior del hueso, de otras estructuras como por ejemplo los nervios y nuevamente las metástasis, que es el orden que vamos a empezar a estudiar ahora. Entonces, aquí estaban las fuentes de donde aparecen las neoplasias y aquí ya están las entidades particulares, igual como lo hicimos en las neoplasias benignas. Aquí tenemos una serie de lesiones, por ejemplo, el osteosarcoma, el osteoblastoma, recuerden que este era uno benigno, pero aquí tiene el apellido ahora de maligno. Súper raro, así que no lo vamos a tomar ni en cuenta. Hay otros que forman cartílago, el condrosarcoma, antes se llamaba condroma, ahora se llama condrosarcoma, ¿sí? En varias, condroblastoma maligno también. Este era el osteoblastoma y este el condroblastoma. Y por último también están, o sea, no por último, siguiente, los tumores de la médula ósea, que son súper importantes porque también tienen alta frecuencia en algunas personas. Por ejemplo, el sarcoma de Ewing es una de las lesiones neoplásicas malignas en niños de alta frecuencia. Después del osteosarcoma en niños y de la leucemia en niños, el sarcoma de Ewing viene a ser también una lesión muy frecuente. El mieloma o mieloma múltiple también es una lesión maligna frecuente, pero ahora en los adultos. Entonces, el sarcoma de Ewing en niños y el mieloma en adultos. Y también derivan de la médula ósea todos los linfomas. ¿Ok? Bien, en tumores vasculares tenemos, en general, se llaman angiosarcomas, pero aquí obviamente creamos un solo nombre, pero hay angiosarcomas para todos lados, o sea, con muchos apellidos. Ya, y de los otros tejidos tenemos el fibrosarcoma, el liposarcoma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y nuevamente las metástasis. Entonces, si se fijan, son hartas las lesiones malignas, son hartas. Pero yo he destacado estas tres, las amarillitas, porque son las más comunes. Lo demás, probablemente se lo tienen que saber los nombres, ¿cierto? Porque existe esta clasificación, pero más detalles que eso no creo porque son raros, entonces no. El nombre nomás. Perfecto. ¿Hay alguna duda hasta este momento, chicos? ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿O no hay Yo voy nadie? bien al menos. ¿Aló? Yo voy bien al menos, no sé los demás. ¿Jóvenes? Sí, bastante. Todo bien, profe. Todo bien, ya. ¿De qué estamos Sí. hablando? Estamos hablando de las lesiones reactivas de mucosa, ¿cierto? ¿Eso estamos hablando? Claro. Sí, pues. Claro. Entonces estamos hablando de patologías óseas. Recuerden que en quinto, su objetivo de aprendizaje es patologías óseas y patologías glandulares. ¿Ya? La primera clase vimos una serie de generalidades, pero
específicamente las lesiones fibroóseas y las lesiones de células gigantes. En esta sesión estamos viendo las neoplasias óseas, ¿sí? Como otra familia. Y dentro de las neoplasias tenemos las benignas, que vimos 3 patologías: el osteoma, que es el que tienen que conocer bien, el osteoma osteoide u osteoblastoma, que hay esa, que son, para algunos son diferentes, para algunos son lo mismo, etc. Y tendremos el condroma. Ya, perfecto. Ahí vamos con las benignas. Y ahora empezamos con las malignas, ¿cierto? Y que, Doctor, ¿sí? cuando vimos el osteoblastoma y el osteomastoide, dijo que radiográficamente se parecía a otra patología que vimos en la clase anterior. ¿Cuál era? El fibroma osificante. Ah, ya. Muchas ¿Por gracias. qué? Porque el fibroma osificante generalmente se presenta en forma redondeada, en la mandíbula, ¿cierto? Principalmente redondeada, y es una lesión mixta. Entonces tiene áreas radiolúcidas y áreas radiopacas. Muy parecido a esto que estamos viendo acá. Esta es una lesión redonda con áreas radiopacas y áreas radiolúcidas, ¿cierto? La diferencia es que en el osteoblastoma o el osteomastoide, la zona radiolúcida está en el medio, con la zona de nido central, ¿ya? Pero también puede verse desplazado hacia otros lados. Entonces, podría ser muy similar a la imagen de un fibroma osificante. Por eso hay que tener cuidado y saber que se podrían parecer. ¿Correcto? Correcto. Gracias, Entonces, doctor. correcto. Entonces ahora ya estamos en las neoplasias malignas. Y como dijimos, dentro del hueso no existe solo hueso. Ahí sería súper fácil. Pero existe hueso, existe cartílago, tenemos la médula ósea, hay vasos sanguíneos, hay nervios, hay tejido adiposo, hay muchas otras cosas. Y para peor, nos pueden llegar metástasis de otros lados. Entonces, de todas esas estructuras que están conviviendo en el tejido óseo, podemos tener neoplasias malignas. Por lo tanto, vamos a encontrar diversas enfermedades. Y aquí están todas, son hartas, pero yo he destacado el osteosarcoma como aquella neoplasia maligna que forma hueso, y he destacado el sarcoma de Ewing como un tumor de médula ósea frecuente en niños, y el mieloma múltiple como tumor de médula ósea frecuente en adultos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a ver ahora las estructuras en forma particular. Este es el osteosarcoma, ¿sí? Lo benigno se llama osteoma y lo maligno se llama osteosarcoma. Sarcoma. Ya. Entonces, el osteosarcoma es una neoplasia de los huesos y como tal se forma en distintos huesos, principalmente en huesos largos, o sea, fuera del cuerpo. Pero también tenemos osteosarcomas a nivel de nuestro maxilar y nuestra mandíbula, ¿ya? Son tumores capaces de formar osteoide o hueso inmaduro, ¿ya? Porque son células osteoblásticas mutadas, ¿cierto? Entonces van produciendo esta mutación, va generando alteraciones en la célula que hace que el hueso que vaya produciendo sea cada vez de menor calidad y cada vez más inmaduro. ¿Ok? Es una de las patologías comunes malignas, digamos, de los huesos, y es el 20% de las neoplasias primarias de los huesos, o sea, aquellas que pertenecen al hueso propiamente tal. ¿Ya? Pero, de todas maneras, a pesar de que es el 20% de esta neoplasia de hueso, en general son escasas, porque miren, son apenas el 0,2% de todas las neoplasias malignas, del cuerpo. Pero cuando hablamos de la de hueso solamente, ahí pasa a estar dentro de los primeros lugares. ¿Ok? Ok.
Entonces, tiene diferente origen, aquí se hace una posible origen traumático, pero eso es una de las tantas alternativas. Y también existen algunas patologías previas en el hueso que podrían ser como especie de patologías potencialmente malignizantes que se pueden transformar con mayor probabilidad en un osteosarcoma. Por ejemplo, la enfermedad de Piaget, la displasia fibrosa que conocimos el otro día, pero cuando recibe repetidas dosis de radiación, podría generarse una cancerización. ¿Ya? Y una serie de otras cuestiones que podrían transformarse en cáncer, en osteosarcoma específicamente. Ok, habíamos dicho que el osteosarcoma es más frecuente en huesos largos o huesos fuera de nuestra área maxilar. Entonces, podemos hacer una clasificación así arbitraria solamente, que hay osteosarcomas fuera del área maxilar y osteosarcomas dentro del área maxilar. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación? Porque tienen algunas diferencias. Por ejemplo, aquellos sarcomas, osteosarcomas, que están formados fuera del área maxilar, en los huesos largos, en el fémur, etc., son en pacientes jóvenes, 10 a 20 años. Por eso hace un rato atrás yo lo nombraba como una de las patologías frecuentes en niños, junto con la leucemia y junto con el sarcoma de Ewing, ¿ya? Y tienen baja presencia sobre los 50 años. Por lo tanto, el osteosarcoma en general es de personas jóvenes. ¿Ok? Se da principalmente en aquel periodo de crecimiento óseo. Se da principalmente en huesos largos, fíjense, fémur, tibia y húmero. Hay patologías previas como la enfermedad de Piaget que habíamos dicho. Y es una lesión muy agresiva, que puede matar fácilmente, genera muchas metástasis, y ustedes saben que las metástasis son las que matan a los pacientes, deberían llamarse metástasis, ¿cierto? ¿Siempre se acuerdan de eso? Y que da metástasis a los pulmones y también al área maxilar. Entonces, el osteosarcoma fuera del hueso es de personas muy jóvenes. Aquí hay radiografías en huesos largos, en cadera, ¿cierto? En una niña pequeñita, 14 años. Ya, ¿qué pasa con el osteosarcoma en nuestra área? Aparte que es poco común, ¿cierto? Corresponde solo a cerca del 10% de los osteosarcomas. O sea, el otro 90% corresponde a los que dan fuera del maxilar. ¿Ya? Eso es importante. Y cuando da en el maxilar, generalmente es, a pesar de que todavía sigue siendo en personas jóvenes, generalmente es en personas un poquito mayor que los otros osteosarcomas. Esto es la tercera y cuarta década. Lo otro es la primera y segunda. ¿Ya? Entonces se da a una edad un poquito mayor que cuando se da el osteosarcoma en los huesos largos. Hay una leve predisposición por los hombres. En la histología hay muchas variedades, después lo vamos a ver. Tiene menor capacidad de dar metástasis que los osteosarcomas de los huesos largos, por lo tanto es un poco menos agresivo. Sigue siendo muy agresivo y sigue siendo muy mortal, pero mucho menos que cuando dan los huesos largos. Y principalmente está en el cuerpo mandibular, ¿cierto? Con un 60%. Ya. ¿Qué puede sentir una persona que tiene un osteosarcoma? Bueno, puede presentar un aumento de volumen, puede presentar cortical, vestibular y lingual deformadas o perforadas, puede presentar dolor, un dolor raro que no responde a causas dentarias ni periodontales, ni a nada de lo que nosotros podemos conocer habitualmente, y podría generar movilidad, desplazamiento, pérdida de piezas, parestesias, ¿sí? Y obstrucción nasal si es que empieza a crecer hacia esos lados. Fíjense que en las radiografías vamos a tener unas áreas radiolúcidas, en el fondo son imágenes mixtas, porque el osteosarcoma tanto va reabsorbiendo hueso como también va produciendo hueso osteoide inmaduro.
Entonces se van produciendo las dos cosas. Por lo tanto, la radiografía generalmente es de tipo mixta y muy irregular, porque esto no tiene cápsula, entonces crece para todos lados, muy deforme. Aquí estamos viendo una exteriorización de este osteosarcoma a nivel ya de tejido mucoso, pero eso era un osteosarcoma. Pueden ser de tamaños muy grandes como este, fíjense, ¿ya? Y yo les decía, y ojo con esto, mucho ojo con esto, porque generalmente uno piensa que el osteosarcoma, si bien va carcomiendo hueso, va reabsorbiendo hueso, también va produciendo tejido osteoide. Uno siempre tiene la impresión de que el osteosarcoma, si va a producir algo, va a ser hueso. Aunque sea deforme, aunque sea inmaduro, aunque sea un hueso alterado por la mutación. Pero también existen osteosarcomas que producen cartílago o que producen tejido fibroso o que producen exceso de vasos sanguíneos. Entonces, vamos a tener un osteosarcoma osteoblástico cuando produce hueso, un osteosarcoma condroblástico cuando las células están tan mutadas que se le ocurre producir cartílago, un osteosarcoma fibroblástico cuando las células osteoblásticas están tan mutadas que también se le ocurre, en vez de hueso, producir fibras en mayor cantidad. Y está el osteosarcoma telangiectásico, que en vez de producir hueso, produce mayormente tejidos, vasos sanguíneos. Entonces, si se fijan, hay una extensa variedad de patrones histológicos dentro del osteosarcoma. Entonces, por ejemplo, este fibroblástico y el telangiectásico, que principalmente van a producir tejido conectivo, se va a ver más radiolúcido que aquel que va a producir tejido osteoblástico, porque igual se calcifica, entonces igual se va a ver radioopaco. Sin embargo, estos otros de acá abajo, el fibroblástico y el telangiectásico, no se calcifican de la misma forma. Por lo tanto, en la imagen radiográfica va a ser más radiolúcida. Eso es lo importante. Entonces vamos a tener diferentes patrones radiográficos. ¿Ok? Perfecto. Entonces eso guárdenselo en la memoria. Hay muchos patrones histológicos del osteosarcoma. Pero lo bueno es que en la clínica no cambia el pronóstico. ¿Ya? No cambia el pronóstico. También hay una clasificación de acuerdo si se produce a nivel de la médula, a nivel periférico o a nivel de tejidos blandos. Eso solamente para que sepan que existe esa clasificación nueva. Ya. Aquí, por ejemplo, está el osteosarcoma parostal, periférico, y este periostal que está bajo el periósteo. Este está sobre el periósteo, este está bajo el periósteo. Esto no importa que se lo aprendan, es solamente para que sepan que hay, aparte de los patrones histológicos, hay diferentes patrones clínicos. Pero nosotros siempre lo vamos a conocer como osteosarcoma en general. No vamos a entrar en mayores detalles. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sí tenemos que conocer las características radiográficas, eso sí. Eso sí, un odontólogo general sí tiene que conocer las características radiográficas del osteosarcoma. Vamos a ver. Como existe mucha variabilidad en la calcificación, como habíamos dicho, por los diferentes patrones histológicos, va a haber diferente calcificación, por lo tanto, también van a haber diferentes patrones radiográficos, que van a ver desde una imagen radiolúcida, pasando por una mixta, a otras radiopacas. ¿Sí? Podemos tener todo el abanico de imágenes. Lo que todos coinciden es que sus límites son absolutamente irregulares, porque es una lesión, como les dije hace rato atrás, que puede crecer en todas direcciones sin ningún orden. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como dije, el telangiectásico y el fibroestesitario tienen escasa formación ósea y se van a ver más radiolúcidos. En cambio, los osteoblastos que generan tejido calcificado y el condroblástico
van a dar áreas más radioopacas. ¿Se fijan? Ya. Y aquí está lo que decía. Límites muy difusos, indeterminados. Y lo otro es que con mayor frecuencia que los quistes, con mayor frecuencia que los tumores odontogénicos, con mayor frecuencia que el queratoquiste, etc., van a producir mucho daño al hueso, a las corticales y a los dientes y a todo lo que se le atraviese por el medio. Entonces van arrasando con todo. Entonces hay perforación de corticales, rizálisis de piezas dentarias, compromiso de tejido nervioso, todo puede ser afectado. Ok, hay dos características radiográficas que son muy conocidas y siempre son preguntadas y se utilizan mucho a nivel de diagnóstico de osteosarcoma, que son estos dos cambios. El primero es un cambio temprano conocido como el aumento del espacio periodontal. Ustedes conocieron mucho cuando hablaron de lesiones periapicales, el espacio periodontal ensanchado, ¿cierto? Bueno, aquí se ve algo similar, pero en dientes que no tienen problema periodontal y menos periapical. Entonces existe un espacio periodontal ensanchado sin razón aparente. Y cuando ocurre eso, entonces uno piensa que es una manifestación temprana radiográfica de un posible osteosarcoma. Esa es una. Y la segunda son las imágenes llamadas imagen de rayo de sol. ¿Ya? Que vamos a ver una foto por ahí, aquí está. Estas imágenes que son como líneas que se tiran hacia afuera, fíjense ahí se nota, como líneas, como rayitos, como espinitas que salen desde la cortical hacia afuera. Eso se llama imagen de rayo de sol. Y es una producción reaccional del hueso, en la superficie del hueso, a lo que es la tumoración propiamente tal. Entonces se va calcificando, va poniendo hueso en la periferia, ¿ok? Y eso se ve como estos rayitos de sol, que si alguien, un radiólogo, los ve, los tendría que informar, y esos serían signos tempranos o radiográficos de un osteosarcoma. O sea, aparte de ver imágenes radiolúcidas, radiopacas, mixtas, con límites muy indeterminados, o irregulares o difusos, tenemos estos dos signos particulares. El espacio periodontal ensanchado en una pieza que no tiene reabsorción ósea, que no tiene antecedente de enfermedad periodontal, que no tiene lesión periapical. Y la otra es la imagen de rayo de sol, que es una reacción del hueso sano que está en la periferia del osteosarcoma. ¿Ok? Entonces eso tienen que aprendérselo muy bien. Aquí están los rayos del sol. Miren, ahí está. La imagen de rayo de sol que vamos a ver en la... Aquí también, miren, imágenes de rayos de sol. Esta imagen es muy característica del osteosarcoma, pero no es solo del osteosarcoma. También lo presentan otros tumores, ¿ya? Por eso uno no puede hablar de un signo patognomónico, porque también lo presentan otras lesiones. Pero, como las otras son muy raras, generalmente se describe para el osteosarcoma. Perfecto, perfecto. Entonces ahí miren, rayos de sol. Aquí podemos ver, fíjense aquí los espacios periodontales ensanchados, que muy normal que se puedan ver en enfermedad periodontal, pero que este paciente no tiene enfermedad periodontal. Fíjense ahí el ensanchamiento. Esto nos tiene que llamar la atención solo cuando el paciente no tiene problemas de enfermedad periodontal. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Entonces, muy bien. En la histología, aparte de ver los patrones, nosotros vamos a tener varias cosas, pero principalmente dos que tienen que ser absolutamente relevantes. Primero, que tenemos que saber que estamos hablando de una neoplasia. Por lo tanto, hay una proliferación celular, muchas células. Pero como es maligna, son células atípicas, con atipías celulares.
Entonces, hay mucha atipía celular, mucha proliferación osteoblástica de células atípicas o con atipías, asociado a una producción de osteoide. Osteoide en el caso del osteosarcoma de tipo osteoblástico, pues como es el más común, vamos a hablar de él. ¿Ya? Estos son los dos signos histológicos más relevantes. Además, podría estar acompañado de tejido condroide o fibroso, o también podría haber un predominio de ese, cuando el osteosarcoma es condroblástico o fibroblástico. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Esa es la histología. Entonces, lo que decíamos, proliferación de células osteoblásticas pleomórficas, o decir, atípicas. Esto de aquí. Asociado con tejido osteoide inmaduro. Entonces yo puedo ver, primero tengo que ver muchas células, muchas células, porque es una neoplasia. Segundo, tengo que ver mucha atipía, porque es una neoplasia maligna. Y segundo, tengo que ver un osteoide, porque está siendo cambiado el hueso sano por este tumor. Perfecto. Osteosarcoma. Entonces aquí están los patrones, osteoblástico, condroblástico, etcétera, que ya vimos. No es necesario que se aprendan esta histología tan particular. Aquí también hay imágenes. Miren, aquí hay un osteosarcoma con osteoide y cartílago. ¿Se fijan? Este es un osteosarcoma, pero fíjense aquí que no hay tejido calcificado, no hay osteoide. Por lo tanto, este podríamos decir que es un osteosarcoma fibroblástico. Fibroblástico. Este sería un condroblástico. Y este de aquí sería un osteoblástico, porque eso de ahí es puro tejido mineralizado. Pura calcificación entre medio. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Los tratamientos son ya más típicos de un cáncer maligno, porque hay quimioterapia, hay cirugía y posteriormente quimioterapia. Entonces se ataca con todo, ¿ok? Este es un tumor muy agresivo, fíjense que a los 5 años, ¿sí? El 25 al 40% de los pacientes apenas va a sobrevivir. El 25 al 40, muy poquito. Recordemos que el carcinoma espinocelular es el 50, ¿ok? Entonces es muy poquito. Puede haber recurrencia en muchos casos, miren, hasta el 70%. Y las metástasis, que como buena neoplasia maligna siempre va a dar, van a ir hacia el pulmón y al cerebro. ¿Ok? Y una baja sobrevida. 6 meses después de hacer el diagnóstico es algo muy probable. ¿Ya? Entonces es malo. Recuerden que otra de las neoplasias malas que ustedes conocen y que se recuerdan que le enseñamos en tercero era el melanoma. Entonces anda por ahí con lo malo. Ya. Si tengo que estudiar algo con mucho cuidado de las neoplasias malignas, es el osteosarcoma. ¿Ok? Es el osteosarcoma. Entonces tenemos que darle harto color al osteosarcoma. Repitamos el osteosarcoma. Recordemos que es una neoplasia del hueso. Hay células que tienen mutación, por lo tanto hay una alteración en la conformación del hueso estable, ¿cierto? Ya ahora a ustedes les debería dar más sentido lo que yo estoy hablando nuevamente. Estoy haciendo un repaso, ¿sí? Se supone que podría comenzar por un traumatismo, pero también hay patologías preexistentes que tienen la posibilidad de transformarse en osteosarcoma, como ejemplo la enfermedad de Piaget. Perfecto. Dijimos que podíamos separar los osteosarcomas de fuera del área maxilar y dentro del área maxilar. ¿Y por qué hacíamos eso? Esta división, porque efectivamente hay algunas diferencias. Por ejemplo, dijimos que cuando dan los huesos largos, generalmente va a afectar a personas más jóvenes. Y también va a ser mucho más agresivo. ¿Ok? A jóvenes y más agresivo. Perfecto. Y cuando dan el área maxilar, es un poco menos agresivo. Y si bien también da a personas jóvenes, la edad es un poquito mayor, 33 años. El otro es 10, 20 años.
Este de acá es 33 años. ¿Se fijan? Perfecto. Da un poco más en la mandíbula y como toda lesión ósea maligna puede generar aumentos de volumen, deformaciones faciales, dolores, parestesia, desplazamientos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos varios patrones histológicos y esto es súper importante solo para que conozcan que el osteosarcoma no solo produce hueso, sino también podría producir cartílago, fibras, vasos sanguíneos. Y dependiendo de eso, va a ser la imagen radiográfica. ¿Ok? Entonces, las imágenes radiográficas para ustedes son determinantes. Esto tienen que saberse esta diapo. Lo primero que tienen que saber que tiene una variedad de imágenes radiográficas que va desde un patrón radiolúcido a un radiopaco, pasando por un mixto, y que todas tienen límites muy irregulares. ¿Ya? Esta variedad va a depender de cuánto calcificación van a producir el osteosarcoma. Y eso en términos generales. Y tiene dos puntos particulares, la radiografía, que son el aumento del espacio periodontal en un diente que no tiene enfermedad periodontal y que no tiene lesión apical, y la posibilidad de encontrar estas imágenes de rayos de sol. ¿Ok? Entonces, todo eso tenemos que saber del osteosarcoma. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Y que vamos a tratarlo con quimioterapia, con cirugía, con una batería bastante agresiva de tratamientos. ¿Ok? Y que son, lamentablemente, muy agresivos, con mucha posibilidad de producir metástasis, entonces tienen un muy mal pronóstico. Ya. Eso era el osteosarcoma. ¿Qué hora es? Son las 6. ¿A qué hora tenemos que...? Vamos al condrosarcoma. Este último y hacemos un recreo. El condrosarcoma, obviamente que de acuerdo a esta palabra, vamos a hablar de las neoplasias malignas, porque ahí dice sarcoma, pero de origen en cartílago, por el condro. ¿Sí? Entonces, neoplasias malignas que forman hueso, que forman cartílago, pero no hueso. Esta es otra patología, ¿ya? Que afecta a los cartílagos. Es menos agresivo que el osteosarcoma, es menos frecuente también, ¿sí? Está siempre después del osteosarcoma. Es raro en nuestro territorio. Y fíjense que el osteosarcoma era el 0,2% de las neoplasias malignas. Esta es la mitad, el 0,1%. ¿Ya? Entonces, más raro todavía. Son muy agresivos, el 5% son agresivos, crecimiento lento. Cuando quieren ser agresivos son muy agresivos. ¿Ok? ¿Ya? Da más en el maxilar. El osteosarcoma un poco más en la mandíbula. ¿Sí? Y como hablamos de cartílago, tenemos que siempre pensar en las zonas en que nosotros tenemos cartílago, que es la zona anterior de los huesos nasales, el reborde alveolar, en la zona anterior, ¿cierto? Y en la mandíbula a nivel de coronoides, cóndilo y en la sínfisis mentoniana. Entonces, siempre para el condroma benigno, ¿cierto? Y para el condrosarcoma tenemos que pensar siempre en esas áreas, porque ahí hay mantención de tejido cartilaginoso en los pacientes adultos, en las personas adultas. Si se fijan, también hay áreas radiolúcidas, pueden ser ovales redondeados, con bordes más definidos. Mira, aquí tenemos otra diferencia, ¿ya? También tenemos imágenes de rayos de sol, también tenemos ensanchamiento del espacio periodontal, también tenemos un patrón mixto, pero tenemos áreas más definidas. Más definidas. Aquí están los espacios periodontales ensanchados. Si se fijan, aquí está mucho más. Perfecto. Y aquí tenemos un condrosarcoma bastante más grande a nivel seguramente de los huesos nasales, que está ocupando todo el espacio del seno maxilar. Y en la histología vamos a ver tejido cartilaginoso, ¿cierto?
pero con mucha atipía. Por ejemplo, mitosis, núcleos muy deformes, núcleos grandes, fíjense ahí. Entonces, las mismas atipías que nosotros conocíamos en el carcinoma espinocelular y en la displasia epitelial las vamos a encontrar en cualquier neoplasia maligna, pero obviamente referida a cada célula en particular. Estos son condrocitos que todavía se acuerdan de producir cartílago. ¿Ok? Va a depender del grado de diferenciación. Mientras más o menos diferenciado esté, es que va a producir más o menos cartílago. Ahí también. ¿Ya? Entonces, dijimos que era menos agresivo, salvo un 5%, que cuando teníamos este periodo, esta proporción de 5% sí era muy, muy agresivo, pero el resto no lo era tanto, entonces el tratamiento tampoco es tan radical, y el tratamiento es quirúrgico y generalmente no se hace quimio ni radio, pero en términos generales, porque también hay variaciones. Perfecto. Entonces llegamos hasta el condrosarcoma. Son las 16:04. Vamos a parar aquí un poquito. Vamos a parar para que descansemos. Voy a... Ya, entonces lo último que nos faltaba de los tumores primitivos es el fibrosarcoma, que esto ya no tiene que ver con las células osteoblásticas, no tiene que ver con los condrocitos, sino que con los fibroblastos que también hay en el hueso. Entonces es una neoplasia maligna de fibroblastos, que van a producir colágeno y elastina, ¿cierto? Y se van a dar principalmente en el maxilar superior. También es una lesión media extraña, rara, solamente para que ustedes sepan que existe. Se da en los huesos largos, también se puede generar en la mandíbula, pero son muy extraños. Y como ustedes pueden ver, hay una proliferación de células fibroblásticas con tejido conectivo, con fibras, pero con atipías celulares. ¿Ok? Eso es solamente lo que tienen que saber. Bien, este es un resumen de las patologías benignas, de las malignas que hemos visto, el osteosarcoma, el condrosarcoma, el fibrosarcoma, en fin, que le acabo de mostrar. Ahora 2 palabritas de neoplasias medulares, o sea que están dentro del hueso, pero derivan de las células de la médula ósea. Entonces son el sarcoma de Ewing de niños, el mieloma múltiple de adultos y linfomas y leucemias que son en niños y en adultos. Veamos el mieloma. Muy conocido como mieloma múltiple porque es el más conocido de esta familia. Múltiple porque son varios. Pero también existe el mieloma solitario cuando es una lesión en el hueso. Y también existe el plasmocitoma cuando es la misma lesión, pero en tejidos blandos. Entonces, si ustedes se fijan, hay 3 variedades. O en huesos, o en tejido blando, o es uno, o son varios. Entonces ahí hay varias patologías. Pero de las 3, la más frecuente es el mieloma múltiple. Si van a escuchar alguna vez algo de mieloma, va a ser el mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Es una neoplasia constituida por células de la médula ósea, pero especialmente las células plasmáticas, que ustedes saben que son derivadas de los linfocitos B. Derivados de los linfocitos B. Entonces hay un linfocito B que se muta, se transforma en cancerígeno y se empieza a multiplicar, pero como loco. Igual que una célula con cualquier otro cáncer. Entonces, esto va a ir a producirse en diferentes huesos y ahí va a dar el mieloma múltiple. Cuando se da en un solo hueso, se da mieloma solitario y a veces se puede producir en tejido blando y va a dar el plasmocitoma. Entonces, dijimos que era principalmente en personas adultas, sobre los 40 años, principalmente en hombres. Y una característica importante es que uno de los lugares de preferencia es el cráneo. Y vamos a ver aquí imágenes radiográficas donde vemos estas zonas radiolúcidas que se llaman de saca-bocado. Saca-bocado. ¿Por qué? Porque parece que hubieran roto
el hueso ahí, hubieran sacado con una paleta pedacitos de hueso, eso es el tumor que está reabsorbiendo el hueso cortical del cráneo, occipital, temporal, en fin. ¿Ok? El cráneo es uno de los lugares bien predilectos. Y aquí estamos teniendo ahí en la mandíbula. Entonces, lo que sucede es que se produce una proliferación de estas células B, de estas células plasmáticas, y que ya cuando son células plasmáticas es cuando ya están produciendo las inmunoglobulinas. Acuérdense que ustedes, las células, los linfocitos B son inactivos. Cuando se activan y empiezan a producir las inmunoglobulinas, se pasan a llamar plasmocitos. Y cuando uno de estos se altera, tiene una mutación genética cancerígena, se transforma en estas posibilidades de mielomas. Y como su producto es una inmunoglobulina, y como hay tantos linfocitos mutados, también hay muchísima inmunoglobulina dando vuelta. Por eso uno de los exámenes que se hace en el mieloma múltiple es un examen de sangre que busca la proteína de Benz-Jones, así se llama, proteína de Benz-Jones, que se puede encontrar en la sangre o en la orina, ¿sí? Y también se llama proteína M. Es una inmunoglobulina alterada, ¿sí? No funcional. Pero recuerden que deriva de una célula plasmática que produce inmunoglobulinas. Entonces, aumenta esta producción de esta proteína y es lo que es el examen que se hace cuando tenemos estas radiografías, por ejemplo. La gente dice, este probablemente es un mieloma. Entonces pidámosle exámenes de proteína de Benz-Jones o proteína M, porque es una inmunoglobulina. Fíjense que ahí hay una zona radiolúcida muy irregular, ¿cierto? Que también se puede parecer a las que estudiamos la semana pasada, a un granuloma central de célula gigante, a un queratoquiste, una melanoblastoma, pero mucho más agresivo, probablemente en un tiempo más vamos a tener rizálice aquí, probablemente hay una perforación. Fíjense aquí el daño que es tremendo, hay una perforación en esta mandíbula desdentada y es lo que se podría generar rápidamente una fractura patológica. ¿Ya? Y aquí está la histología. Todas estas son células plasmáticas y todas derivan de la misma célula, son todas hijas, son todas iguales, porque es la misma célula que se multiplica, 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 multiplica. Entonces van produciendo muchas inmunoglobulinas defectuosas, que es la proteína Benz-Jones. Y tenemos mucha atipía, núcleos raros, fíjense cómo es, núcleos grandes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí también. Bien, ese era el mieloma múltiple en los adultos. Este es el sarcoma de Ewing en los niños. Es una lesión que también surge de la médula, ¿cierto? En huesos largos, principalmente en fémur y pelvis, pero también podría darse en los maxilares. En la segunda década, en los niños, en los jóvenes, ¿ok? Y es el segundo tumor maligno en pediátrico después del osteosarcoma y probablemente después de las leucemias. ¿Ok? Perfecto. Entonces, sarcoma de Ewing. Vamos a tener tumoraciones, dolor, compromiso sistémico, pérdida dentaria, parestesias, igual que lo que pueda producir un osteosarcoma, por ejemplo. Todos estos daños en el hueso producen generalmente lo mismo. ¿Ya? Es una lesión agresiva, ¿cierto? Rápido en crecimiento, y cuando decimos agresiva es porque tiene tendencia a metástasis rápidas. ¿Ok? Aquí tenemos en sarcoma, en huesos largos, perdón, un patrón radiolúcido con límites irregulares. ¿Ok? Y también está el signo de rayos de sol. Ok, miren para que vean, no, aquí no tienen que saber mucho detalle de la histología, etcétera, solamente reconocerlo como una entidad maligna en los huesos, principalmente en los niños. ¿Ok? Perfecto. Ahí hay una estructura, proliferación. La terapia es biopsia, quimioterapia, radioterapia y después cirugías. ¿Ok? Se ataca con todo esto, porque es muy agresiva. También tenemos los diferentes tipos de linfomas. Los linfomas
es una familia enorme de diferentes tipos. Es una familia que también derivan de la médula ósea, porque derivan de los linfocitos T, de los linfocitos B, etcétera, también de los natural killer. Entonces es una familia tremenda de diferentes linfomas, ¿ok? Uno de los más comunes y que ustedes han escuchado muchas veces es el linfoma de Burkitt, que es un tipo de linfoma no Hodgkin. Los linfomas se dividen básicamente en los Hodgkin y los no Hodgkin, porque tienen o no tienen unas células muy particulares, que se llaman las células de Red Stenberg. Entonces, si las tienen, se va a llamar linfoma de Hodgkin. Y si no las tienen, se llaman linfoma no Hodgkin. Y dentro de cada grupo hay muchos tipos de linfomas. ¿Ok? Uno de los que ustedes conocen es el linfoma de Burkitt, provocado por el virus Epstein-Barr, y que está asociado a pacientes con VIH. Eso es lo que ustedes deberían acordarse de sus clases de tercer año. ¿Ok? Entonces, ahí está el virus Epstein-Barr asociado con el linfoma de Burkitt. ¿Ok? Perfecto. Y asociado a VIH. Ahí está la histología, que se le llama histología de cielo estrellado, porque los gallos pensaron que esta cuestión era un cielo con su estrella ahí, un cuadro de Van Gogh. Perfecto. Entonces ahí están los linfomas, vamos viendo solo detalles, y las metástasis, que a pesar de son raras, se pueden presentar en maxila y en mandíbula. La mandíbula recibe más metástasis, ¿cierto? Y principalmente vienen de pulmón en el hombre, de mama en las mujeres, y riñón en hombres y mujeres, y de próstata en el hombre. Entonces, pulmón, mama, riñón y próstata son los lugares desde donde viene con mayor frecuencia las metástasis. Pero miren, aquí tenemos de mama, de pulmón, de hígado, de próstata, de riñón, de cerebelo, de colon, esófago, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría son metástasis de órganos glandulares, de glándulas. Por eso la mayoría son adenocarcinoma, 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 adenocarcinoma. ¿Se fijan? La mayoría de las metástasis son de tejido glandular. Perfecto. Y eso es todo lo que tengo que decirles de metástasis. Eso ya es puro chamullo. Bien, voy a pausar un poquito. Voy a dejar enganchado aquí lo que son los tumores odontogénicos. Es otra familia de lesiones óseas. Los tumores odontogénicos. Ya hemos visto los quistes, las lesiones fibroóseas, las lesiones de células gigantes. Vimos dos palabritas la semana pasada de la familia de alteraciones metabólicas en el hueso. Hoy día vimos neoplasias benignas, neoplasias malignas, y ahora vamos a comenzar un esbozo solamente general de otra familia que son los tumores odontogénicos. ¿Ya? ¿Qué son los tumores odontogénicos? Son lesiones patológicas o son enfermedades que derivan de restos de la odontogénesis. Igual que los quistes odontogénicos, estos también derivan de la lámina dental, de la vaina de Herwig, del órgano reducido del esmalte y del tejido mesenquimático, que es la papila dentaria que queda en el botón dentario. Porque recuerden que para producir un diente tenemos tejido epitelial, ectomesenquimático y mesenquimático, la parte del tejido conectivo. Entonces, toda esta mezcla de restos de estos tejidos epiteliales y mesenquimáticos va a dar origen a los tumores odontogénicos. Los quistes eran lesiones que tenían una cavidad central. En cambio, los tumores odontogénicos, la gran mayoría son lesiones sólidas, es decir, no tienen cavidad. La gran mayoría, porque hay algunos de ellos que también tienen una presentación quística, ¿ya?
pero la gran mayoría son de presentación sólida. Ahora, hay tumores odontogénicos benignos y Doctor, tumores odontogénicos malignos, ¿sí? está Pantalla no- presentando la pantalla de neoplasias todavía, Oh, de neoplasia ósea. perdonen. Ya, ahí sí. Ahora Ahí sí. sí. Pero en el fondo no hemos avanzado nada. Estoy siempre en la misma diapo de tumores odontogénicos. ¿Ya? Entonces, tenemos tumores odontogénicos benignos, que son la gran mayoría de lo que vamos a estudiar, y un apartado muy raro de tumores odontogénicos malignos. También tienen su contrapartida maligna, pero si los tumores odontogénicos son raros, los otros son súper raros. ¿Ok? Ya. Entonces, como dice aquí, en su gran mayoría son benignos. Solamente se dan en los huesos maxilares. Habíamos visto en todas las otras familias que se daban en huesos largos también, aparte de los maxilares, es decir, las maxilares eran otro hueso nomás donde se producían las otras lesiones. Pero los tumores odontogénicos solo se dan en los huesos maxilares, obvio, porque derivan de los restos de la odontogénesis. ¿Ok? Perfecto. Y aquí dice una riqueza histológica porque hay mucha variedad histológica, muchísima variedad histológica. Y por eso hay distintos tipos de tumores y dentro de cada tumor también hay subtipos de tumores. Entonces, la variedad histológica es tremenda. Obviamente que nosotros vamos a conocer solo aquellos más relevantes. ¿Ya? Perfecto. La naturaleza etiológica nos dice que la gran mayoría son neoplasias benignas. Neoplasias benignas. ¿Ok? Pero también hay de otra naturaleza, como por ejemplo malformaciones. Hay algunos tumores odontogénicos, como el odontoma, que es el más común de todos, que no es una neoplasia, es una malformación, como vamos a ver más adelante. Entonces, tienen diferente naturaleza etiológica. La gran mayoría se presenta dentro del hueso a nivel central y algunos pocos tienen una presentación en el tejido mucoso. ¿Ya? Y su epidemiología, fíjense que es el 1% de los tumores óseos. Son poquitos. Ya, aquí está la histología de lo que estábamos hablando recién. Esto tienen que recordarlo para que puedan entender por qué tanta variedad histológica. Esto de aquí en blanco es el estomodeo, la cavidad oral primitiva del feto. Y eso está, recubierto por un epitelio plano, pluriestratificado, ¿cierto? Desde la cual hay una proliferación de células hacia el interior del tejido conectivo. Y esta proliferación con el tiempo se va a alargar, va a alargar. Esto va a ser lo que corresponde a la lámina dental. Y la lámina dental, esta empieza a crecer hacia adentro, hacia el tejido conectivo, que en el feto se llama tejido mesenquimático. Esto es tejido epitelial y esto es tejido mesenquimático, que en el embrión se llama mesenquimático y en el adulto se llama tejido conectivo. Entonces el epitelio empieza a meterse, invadir. Y esto es la lámina dental que después va a dar origen a un botón dentinario. ¿Ok? Y una vez que da origen al botón dentinario, vamos a tener epitelio acá, por fuera. Y esto de acá es tejido mesenquimático que empieza a sufrir un cambio por la cercanía del epitelio. Se empiezan a inducir cambios histológicos celulares. Entonces, este tejido mesenquimático de aquí va a tener cambios, va a producir lo que se llama la papila dentaria, que después va a dar origen a la dentina y a la pulpa. Este órgano dentario que está aquí por fuera, que es puro epitelio, va a dar origen a los ameloblastos
y después al esmalte. Entonces, todas estas estructuras que van a formar un diente, después dar origen a los tumores odontogénicos. Entonces, ahí está, ya se está formando un dientecito, ¿cierto? La vaina de ameloblastos que va a dar el esmalte de la corona. Después, la raíz con la vaina de Herbig. Todos estos son restos epiteliales y tejido mesenquimático que está dando origen al diente. Ahí está la lámina dental, la etapa de campana, la etapa de casquete y después la raíz. Todo esto se va formando el diente y después van desapareciendo estos tejidos. Pero siempre quedan restos epiteliales y esos restos epiteliales dan origen a los tumores odontogénicos. Entonces, recordemos que hay epitelio por fuera y tejido mesenquimático por dentro. Epitelio y tejido mesenquimático. Entonces, estos dos tejidos van a dar origen a los tumores odontogénicos epiteliales, estos de acá, los tumores odontogénicos mesenquimáticos, que derivan de acá, de la papila, y los tumores odontogénicos mixtos, que presentan epitelio y tejido mesenquimático. Entonces, tenemos diferentes restos. Los epiteliales son estos de aquí de la lámina dental, esos de ahí o de ahí, estos de acá el órgano del esmalte alrededor de la corona, porque forma solo el esmalte, y acá están los restos epiteliales de la vaina de Herbig, que forma la raíz. Esos son los restos epiteliales, pero también tenemos los mesenquimáticos. Entonces, nosotros vamos a tener una clasificación de los tumores odontogénicos benignos, y con esto termino, que se van a ver una familia de tumores odontogénicos que están formados solo por epitelio, otros solo por tejido mesenquimático y otros por una mezcla de ambos tejidos. Entonces tenemos tres tipos de tumores odontogénicos. ¿Ok? Antiguamente tenían estos nombres largos, epitelio odontogénico con estoma fibroso, etcétera, etcétera, pero finalmente quedaron en los nombres más cortos, que son tumores epiteliales, tumores mesenquimáticos y tumores mixtos. Antiguamente tenía todos estos nombres rimbombantes aquí, estos de ahí, finalmente quedaron en epiteliales, mixtos y mesenquimáticos. ¿Ok? Entonces, dentro de cada grupo hay varios. En los epiteliales, el más común de todos es el ameloblastoma, y después el tumor odontogénico adenomatoide y varios otros. En los mesenquimáticos está el odontoma, no, perdón, estos son los mixtos, que tienen epitelio y mesénquima. El más común de todos en esta familia es el odontoma. Y además el odontoma, como dije hace un rato atrás, es el tumor odontogénico más común de todos, de todos. Entonces, es el más común de los mixtos y además el más común de todos. ¿Ya? Está el fibroma ameloblástico también. Y por último están los mesenquimáticos, que son más extraños. Está el mixoma, el fibroma, que vamos a conocer después con más calma. Entonces, fíjense aquí, esta es una clasificación de un estudio en Chile que nos muestra la frecuencia de los tumores odontogénicos. Yo dije que el odontoma era el más común. Fíjense que entre los dos, entre el complejo y el compuesto, porque son dos tipos, forma más del 40%, 44, 45%. Casi la mitad de todos los tumores odontogénicos son odontomas. Y después sigue el ameloblastoma. Entonces, entre estos tres, está casi el 70% de los tumores odontogénicos. Por lo tanto, si hay que conocer bien algunos tumores odontogénicos, está claro que va a ser los odontomas y el ameloblastoma. ¿Sí? A eso le vamos a dar mucho más hincapié. Bien, hasta ahí llegamos porque aquí comienzan los tumores odontogénicos y creo que me pasé un poquito. ¿No? Todavía tengo hasta las 5. Ya.
¿Hay alguna duda con respecto a eso, jóvenes? No por el momento, doctor. Ya, porque yo sé que esto es enredado y entre tanta cosa que se pasa tan rápido. Ya, vamos a comenzar los tumores odontogénicos de origen epitelial, es decir, solo tienen epitelio. Como dice aquí, también tiene un poquito de mesénquima, también tiene un poquito de tejido mesenquimático, pero es insignificante, por lo tanto no se toma en cuenta, porque el epitelio no puede vivir solo, entonces tiene que tener un poco de tejido mesenquimático para tener la nutrición, pero en el fondo no afecta en nada el comportamiento del tumor epitelial. Entonces, son muchos los tumores ontogénicos epiteliales. Aquí yo solo les mostré 4, que son los más comunes, pero de ellos debemos conocer muy bien el ameloblastoma y el tumor ontogénico adenomatoide. Son nombres medio raros, pero después se van a ir acostumbrando. Ameloblastoma y tumor ontogénico adenomatoide. Ya, por ahora, me interesan que se vayan recordando esos dos. Bien, vamos a ver el ameloblastoma. ¿Por qué se llama ameloblastoma? Bueno, primero por la terminación oma, porque es una neoplasia benigna, y después porque lo conforman los ameloblastos. ¿Sí? Está conformado por una proliferación de ameloblastos. ¿Y por qué ameloblastos si dijimos que estos eran de restos epiteliales? Bueno, porque los ameloblastos derivan del órgano reducido del esmalte, que son las células epiteliales que dan origen a los ameloblastos. Y por esto este tumor se llama ameloblastoma. Y por eso deriva del epitelio, ¿ya? Y por eso pertenecen al grupo de los tumores odontogénicos epiteliales. Perfecto. Entonces, es una neoplasia benigna, pero tiene un apellido. El otro día dijimos que había neoplasias benignas, que son tranquilitas, o mejor dicho, hay lesiones óseas benignas, que algunas son tranquilitas, pero también habían lesiones óseas benignas, pero con un comportamiento agresivo localmente, es decir, que destruyen mucho hueso donde están ellas creciendo. Entonces la ameloblastoma es una de ellas. Es una neoplasia benigna, agresiva localmente, es decir, que va a generar mucha destrucción ósea. ¿Se acuerdan que otra lesión era parecida? El queratoquiste, que era un quiste, era una lesión ósea, benigna, tranquilita, pero con agresividad local. ¿Perfecto? Ya. Entonces, a pesar de que deriva del epitelio, este epitelio tiene la capacidad de generar muchos patrones histológicos, ¿ya? Porque es una célula que tiene la posibilidad de diferenciarse en distintas células, tipos de células. Todos ameloblastos, ¿eh? Son todas etapas del ameloblasto. ¿Ok? Puede derivar de los restos epiteliales de la lámina dental, que también se llaman cerres. Pueden derivar del epitelio reducido del esmalte o del órgano reducido del esmalte. Y pueden derivar también de los epitelios de los restos de Malacés que forman la raíz. Todas son epitelios, por lo tanto, todas tienen la capacidad para producir una célula parecida al ameloblasto. ¿Ok? Entonces, este es el ameloblastoma, conocido hace bastante tiempo ya. Se produce en varias zonas de la boca, pero principalmente a nivel mandibular y especialmente a nivel del cuerpo, en la zona posterior del cuerpo y en la rama. ¿Por qué? Porque en esta zona, como vamos a ver, se concentran muchos restos de la odontogénesis.
Por eso es una zona predilecta para algunos tipos de quistes odontogénicos y para varios tipos de tumores odontogénicos, porque concentran muchos restos epiteliales. Entonces, el ameloblastoma lo podemos estudiar desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista histológico, y hay una clasificación para cada uno de ellos. Desde el punto de vista clínico, el ameloblastoma, que es un tumor que se produce por una proliferación neoplásica de restos epiteliales y que crece y crece, puede crecer en forma sólida y formando muchos lóbulos, aquí como esto, ¿ya? Sólido, o que también se llama multiquístico, o puede tener una variedad uniquística, es decir, que crece formando una cavidad, como un quiste, prácticamente, ¿ok? Tiene un comportamiento igual que un quiste, es decir, cápsula, epitelio y un contenido, ¿ya? Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué no es un quiste? Porque esto que estamos viendo aquí, la variedad uniquística, es una variación del sólido. Y como el sólido es sólido, valga la redundancia, es un tipo de tumor, ¿ya? Porque la mayoría son sólidos. Esta es solo una variante del sólido. Por eso es un tumor, ¿ya? Y por esto no estudiamos el ameloblastoma en los quistes, por ejemplo, no. Porque como hay una entidad sólida, queda categorizado como tumor, ¿ya? Entonces, clínicamente tenemos el sólido o multiquístico, que es el más común, el uniquístico, y una variante muy pobre, digamos, muy poco frecuente, es el periférico, que prácticamente casi ni se ve. Estos son los patrones clínicos. Esto lo vamos a ver en la radiografía, por ejemplo. Vamos a ver un patrón multiquístico o un patrón unilocular o uniquístico. Esto de acá se llama multiquístico o multilobular, porque son como varios lóbulos, como varios globitos que están unidos. Este no, este es un solo globito, un solo lóbulo, ¿ya? Entonces esto yo lo voy a ver en las radiografías. Por eso se llaman tipo clínico. Pero también tenemos la clasificación histológica, y ahí son muchos los patrones histológicos. ¿Ok? No sé si están, pero no importa. Son muchos los patrones histológicos. El más común de todos, anótenlo por ahí, el más común de todos se llama el tipo folicular, porque forma folículos o islas. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos a estudiar el ameloblastoma sólido. El ameloblastoma sólido, que es la variedad clínica que se produce donde todo el tumor es tejido y no hay cavidad, ¿ya? Entonces también se llama común, multilobular o multiquístico, a pesar de que no tiene cavidad, en la radiografía pareciera. También se llama simple o folicular, ¿ok? Ya. Tiene una característica que va creciendo lentamente y produce grandes deformaciones. Acá tenemos una imagen, miren. Producen grandes deformaciones faciales, tan grandes como esta, ¿sí? Va creciendo lentamente, generalmente asintomáticos, y como no le duele, el paciente se deja estar, hasta estos niveles que son francamente increíbles que esperen tanto, ¿cierto? Ya. No hay preferencia por raza o género, lo que sí hay un aumento de su frecuencia en África, por ejemplo. ¿Sí? Si aquí en América o en Chile el odontoma es el más frecuente, en África el ameloblastoma es el tumor odontogénico más frecuente. Como dijimos, se presenta en rama y cuerpo mandibular, ¿cierto? En ángulo, en la mayoría de los casos.
¿Ok? Perfecto. Como dijimos, expande las corticales por su crecimiento lento, entonces va permitiendo que el hueso vaya creciendo, creciendo al mismo ritmo que va creciendo el tumor. Por lo tanto, es raro que perfore las corticales, a diferencia del queratoquiste, por ejemplo, que perfora rápido. El ameloblastoma hace que la cortical vaya teniendo la posibilidad de ir arrancando, de ir produciendo hueso e ir escapando. Por lo tanto, se produce esta deformación. ¿Ok? Se va produciendo una invasión del hueso en los espacios medulares de este tumor, a pesar de que tiene una pseudocápsula, a pesar de que está más o menos compacto, va ocupando los espacios medulares, va produciendo así como pedículos, como dedos que se van metiendo por entre medio de los espacios medulares. ¿Ok? Y eso hace que el límite radiográfico sea solo aparente, porque siempre debemos pensar que el tumor está más allá de lo que se ve en los límites de la radiografía. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces, estas son imágenes características, va creciendo. Aquí tenemos un hueso, ¿cierto? Cortado transversalmente, porque este es el tratamiento del ameloblastoma. Es la enucleación de todo el hueso, incluidas las piezas dentarias. Son hemimandibulectomías o resecciones en bloque, es decir, se saca todo un pedazo de mandíbula dependiendo del tamaño. Fíjense que aquí está el borde basilar, parte de la rama, ahí están los dientecitos, y aquí está la parte del tumor. ¿Sí? ¿Por qué se saca todo? Porque es muy agresivo, entonces va metiéndose entre medio del hueso. Entonces, si no se hace este tipo de cirugías, este tumor va a proliferar nuevamente. Va a haber recurrencias. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que conocer el comportamiento clínico, o sea, tienen que saber que infiltra el hueso, crece lento, va deformando, pero también tienen que conocer las características radiográficas, porque ustedes como odontólogos generales van a ver eso, la clínica y las radiografías. Entonces, ¿qué vamos a ver de la radiografía? Vamos a ver una imagen radiolúcida. Yo la semana pasada les dije, cuando hablamos de cómo se estudiaban las patologías óseas, yo les dije que dependía de la clínica y de la radiografía. Y que en la radiografía vamos a encontrar lesiones que tenían un patrón radiolúcido, otros que tenían un patrón radiopaco y otros que tenían un patrón mixto, generalmente. Entonces, el ameloblastoma siempre va a dar una imagen radiolúcida. ¿Por qué? Porque todo el tumor que está aquí adentro, todo ese tumor que está ahí, que nosotros estamos viendo una partecita nomás ahí, el resto está para acá adentro, todo ese tumor sólido está compuesto solo por tejido blando. ¿Y por qué es tejido blando? Bueno, porque es epitelio. Es solo proliferación epitelial y un poquito de tejido conectivo, mesenquimático, que le da la nutrición. Entonces es solo tejido blando. Y como es tejido blando, no hay nada de calcificaciones, los rayos atraviesan todo el maxilar, toda la mandíbula, y dan una imagen radiolúcida, ¿sí? Radiolúcida. El tamaño va a ser bastante variable, los límites son más o menos netos y recordemos que son solo aparentes porque desde donde yo creo que terminó, o sea, si yo creo que terminó ahí, siempre el tumor ya ha pasado, ¿sí? Algunos deditos hacia el resto del... porque se va metiendo ahí entre los espacios de hueso medular. Se va creciendo, creciendo y produciendo osteólisis. ¿Ya? Puede tener tabicaciones, puede producir rizálisis porque es agresivo localmente y va desplazando las corticales. ¿Ok? Y como es lento, como es asintomático, el paciente cuando está chiquitito todavía el ameloblastoma, cuando no ha tocado las corticales y no las empieza a deformar, el paciente no se da ni cuenta. Entonces muchas veces puede ser un hallazgo radiográfico.
Obviamente que esto ya es demasiado grande, ¿cierto? Probablemente aquí se nota que desplazó las corticales, vestibulares y linguales, por lo tanto aquí vamos a ver aumento de volumen, pero otras veces está contenido dentro de las corticales, por lo tanto ni se nota, ¿ya? Imágenes radiolúcidas, porque es solo tejido blando, solo epitelio, ¿sí? Es como si tuviéramos aquí una glándula metida aquí, solo epitelio aquí en el hueso. Y estamos viendo, miren ahí, rizálisis. ¿Por qué? Porque se va reabsorbiendo las raíces de los dientes. Perfecto, miren ahí, una deformación de las corticales, deformación de las corticales. ¿Ok? Aquí también deformación y absolutamente radiolúcido y mucha reabsorción de raíces. Este es el ameloblastoma sólido. ¿Sí? Perfecto. Y aquí están los patrones histológicos. Son varios, pero nosotros solo nos vamos a centrar en el folicular. Tienen que conocer ese nombre porque es el más común de todos. Y se llama folicular porque cuando crecen los restos epiteliales y se multiplican, van formando estos folículos o islas, ¿sí? Son como pelotitas, ¿sí? Esféricas. Entonces ahí tenemos folículos. Todo esto es epitelio, lo de la periferia y lo del interior. Todo es epitelio. Y por fuera está el tejido mesenquimático, que es el que le da el sustento nutricio, ¿ya? Pero lo principal es el contenido epitelial. Epitelial porque derivan de cualquiera de los restos epiteliales, lámina dental, órgano del esmalte, vaina de Herbig, ¿ok? Entonces, esos restos que podrían ser algunas poquitas células como esa, empiezan a multiplicarse, 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 igual como lo hacía el quiste apical, pero este sigue creciendo, creciendo, creciendo y va formando diferentes folículos, diferentes islas, diferentes pelotitas, ¿ya? Y que todas tienen su nutrición por fuera. Entonces, eso es el ameloblastoma, con varios patrones histológicos, siendo el folicular el más importante y el que tenemos que estudiar. Entonces, 4 características principales del ameloblastoma que ustedes tienen que reconocer. Primero, que forma estos nidos o islas. Nidos o islas, de diferentes formas, pero todas tienen un comienzo y un fin, ¿cierto? Todas están encerradas. Tienen células con polaridad invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que las células que están en la periferia son un estado de los ameloblastos cuando tienen su núcleo al revés. Eso se llama polaridad invertida, es decir, que está lejos de la membrana basal que estaría aquí. Una célula normal tiene su núcleo cerca de la membrana basal. En cambio acá el núcleo está por el otro extremo de la célula. A eso se le llama polaridad invertida. Además, presenta células en empalizada, al igual que el queratoquiste, células en empalizada. Y además, en el centro del folículo se presentan las células de tipo estrellada, que también son células epiteliales. Todo esto son células epiteliales y todo lo de afuera son células del tejido mesenquimático. Este es epitelio que parece epitelio y este es un epitelio distinto que son células estrelladas, pero todas pegaditas. Siguen siendo células epiteliales porque están todas pegaditas, pero con una forma distinta. Entonces, estas son las 4 características del ameloblastoma. Se fijan que tiene algunas cosas como el queratoquiste, las células en empalizada. Pero esta forma folículos, no forma cavidades, tiene esta polaridad invertida y tiene las células estrelladas en el medio, en el centro. Estas 4 características se las tienen que aprender porque es clásico de la histología del ameloblastoma. ¿Ok?
Entonces, ¿de dónde viene este epitelio del ameloblastoma? Bueno, viene de ese epitelio de ahí principalmente. Puede ser también de la lámina dental, ¿sí? Pero principalmente viene del órgano reducido del esmalte, porque esta capita de aquí es la que después se transforma en los ameloblastos, ¿sí? Que producen esmalte. Entonces, estas células de aquí son células que derivan de los ameloblastos, ¿sí? Son células que son ameloblastos un poco distintos, ¿ok? Pero tienen esta misma evolución. Son una etapa de la evolución de los ameloblastos, que derivan de la lámina interna del órgano del esmalte. Perfecto. Aquí tenemos otro patrón folicular, fíjense, aquí tenemos huesitos, ¿cierto? El resto de la histología y ahí patrón folicular. ¿Correcto? Correcto. Aquí tenemos hueso, esto es una muestra de una ameloblastoma que salió con hueso, porque es una muestra que se saca del interior de un hueso, y aquí tenemos la parte del tumor, ¿sí? Este es hueso sano y esta es la parte del tumor. Recordemos que el tumor va reabsorbiendo el hueso y por eso va creciendo. Y aquí tendríamos la parte de tejido blando. Y ahí específicamente los islotes o folículos del ameloblastoma. Ahí también. Fijan, ahí está el hueso, ahí está la cápsula, el tejido conectivo, y aquí la proliferación de islas epiteliales. Eso es el ameloblastoma. Y lo mismo. Una isla con célula empalizada, con su núcleo invertido y las células centrales en forma de estrellas. Eso se lo tienen que aprender de memoria porque es lo que tienen que después identificar cuando hagamos los talleres o las pruebas. ¿Ya? Y aquí tenemos otra muestra, hueso y tejido conectivo y la parte de islas de ameloblastomas. Bien, esta era la variante del tumor sólido, de la clínica cuando el tumor es sólido. Y teníamos la otra variante clínica, que es cuando el ameloblastoma se comporta como uniquístico, o sea, tiene una cavidad central. Es prácticamente un quiste. Tiene cápsula, epitelio y una cavidad central. Se presenta en pacientes más jóvenes, muchas veces se parece a un dentígero, por ejemplo, cuando está en relación a un tercer molar, se puede parecer, ¿ya? Y en mandíbula el sector del ángulo es menos frecuente que en premolar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? A ver, una imagen radiolúcida, no tengo ahí. Entonces, la imagen radiolúcida, o la imagen radiográfica, perdón, se va a ver como una zona redonda, radiolúcida, ¿cierto? Pero unilocular, es decir, un solo círculo, de bordes muy netos. Puede encontrarse corticalizado, puede desplazar las piezas dentarias, muchas veces ya no genera una rizálisis porque este ameloblastoma, cuando es la variante uniquística, es mucho menos agresivo, mucho menos agresivo. Entonces, en vez de comerse las raíces, las va desplazando. ¿Ya? Entonces, como dijimos, la histología tiene una cápsula, una luz y un epitelio. Y este epitelio tiene las mismas características de célula empalizada, polarización inversa. Se ve lo mismo. ¿Ya? Y la variante uniquística, escuchen esto para que no se confundan, la variante uniquística, dependiendo de para dónde crezca el revestimiento epitelial, tiene 3 variedades. Tengo el ameloblastoma uniquístico lineal, que va a tener un epitelio así, delgadito y lineal, ¿sí? Que se parece al dentígero, por ejemplo, o al queratoquiste,
porque es delgadito, sin papilas, nada. Es como una línea. Esa es la primera posibilidad. Pero también tengo el ameloblastoma uniquístico mural, que es cuando el epitelio crece hacia la cápsula. Fíjense que el crecimiento es hacia acá, hacia el interior de la cápsula. Ese es el ameloblastoma uniquístico, que igual tiene cavidad, ¿cierto? Pero ahora el epitelio crece hacia adentro. Y por último, hacia adentro de la cápsula. Hacia adentro de la cápsula. Y por último tengo la variedad luminal, que este epitelio ya no es lineal, ya no crece hacia la cápsula, sino que crece hacia el interior de la cavidad, hacia el lumen. Por eso se llama luminal. Entonces, todos son ameloblastoma uniquístico porque todos tienen cavidad y todos tienen epitelio. Pero depende de cómo se forme, cómo crezca el epitelio, yo voy a tener el lineal, el mural y el luminal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, son 3 tipos de uniquísticos. Aquí tengo el lineal, aquí tengo el intraluminal que crece hacia la cavidad, y aquí tengo el mural que crece hacia la cápsula. Ahí está la cavidad, entonces crece hacia el otro lado, hacia la cápsula. ¿Bien? Fíjense en esto porque es súper importante esta diferenciación. Cuando es intraluminal, o sea, cuando crece hacia el lumen o cuando es lineal, se trata como si fuera un quiste y simplemente se hace una cirugía y se saca. Listo, se acabó. En cambio, cuando es la variedad uniquística mural, entonces este se trata en forma más agresiva y se trata con una resección en bloque, como si fuera un tumor sólido. Entonces, por eso es tan importante conocer los 3 tipos, porque estos 2 se van a tratar de manera mucho más simple, como si fuera un quiste común y corriente, y la variante mural se va a tratar con resección en bloque, mucho más agresivo. ¿Ok? Por eso es importante conocer la variante clínica uniquística y además sus variantes dependiendo de la histología. Y el periférico, como les digo, es muy raro, ahí está, se presenta en la mucosa y listo, chao, nada más. No tienen que saber nada más. Perfecto. Y por ahí creo que estamos... Fíjense en esto, que el ameloblastoma, como dijimos que era una imagen radiolúcida, se va a parecer muchísimo, muchísimo al queratoquiste. También se parece al mixoma, al granuloma central de células gigantes, al quiste oceaneurismático, todos los que conocimos la semana pasada. Pero también se podría parecer al dentígeno cuando está en relación a un tercer molar. Entonces ya se nos va complicando la cosa. Entonces aquí tenemos imágenes de un tratamiento, fíjense. Aquí tenemos una mandíbula que se sacó gran parte de la zona del cuerpo mandibular y se tuvo que dejar placas de osteosíntesis porque se tuvo que sacar mucho hueso de por medio. ¿Ok? Perfecto. También está la variante maligna, pero esa es muy rara, muy rara. Perfecto. Entonces, hasta ahí vamos a llegar con el ameloblastoma. Perfecto. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a